De las tecnológicas, bueno, lo primero que ha hecho en las primeras horas Trump, antes incluso de jurar el cargo, es sorprendernos con la muerte y resurrección de TikTok en Estados Unidos, porque la red social había dejado de funcionar el domingo, pero luego hubo una sorpresa, porque Trump anunció para hoy lunes una orden ejecutiva para que siga en vigor y dijo que espera que Estados Unidos pueda tener una participación del 50% en esta red china. Elon Musk también salió en defensa de mantener viva a TikTok, aunque con una queja, que a su red X no se le permita operar en China en las mismas condiciones que TikTok lo está haciendo en Estados Unidos. Pilar. Sí, yo, hombre, absolutamente comparto preocupación por todos los ejes, por el de cómo la liberalización de las tecnológicas y la fuerza que van a tener el gobierno de Estados Unidos nos va a afectar a Europa en términos de injerencia democrática directamente. El ejemplo de Alemania es muy claro, tiene la presión de Putin por un lado y la presión ahora de Estados Unidos a través de Elon Musk haciendo campaña por una extrema derecha que recordemos que incluso Le Pen, la extrema derecha francesa, rompió con la extrema derecha alemana porque se salía del propio tablero europeo. Además de ser pro-corte nazi, es una extrema derecha aliada de los intereses de Rusia. Por tanto, tenemos esta oligarquía de mega ricos que quieren operar de manera muy liberal en el resto de Europa porque su mercado en Estados Unidos es un mercado pequeño, operan a nivel global, y tenemos un Trump que, ojo, cuando gobernó en su primer mandato en 2016-17 no tenía claros sus intereses, no tenía tan claros sus intereses sobre cómo iba a operar en Europa. Se reducía a una cuestión de aranceles. Os vamos a cobrar más impuestos por traer vuestros productos. Ahora, ojo, la fotografía de esta tarde a las 6 horas española es un Trump con un eje de gobiernos que los acabamos de ver. Está Milei, está Abascal como interlocutor de Trump en Europa, está Meloni y está Víctor Orbán, que es un autócrata en Europa, que el problema y la tensión fundamental del gobierno europeo, de la Comisión Europea, es la presión de todas estas gobiernos iliberales que ya han demostrado que vulneran muchísimos derechos, con lo cual la preocupación es máxima, porque hay que recordar también que la presidenta de la Comisión Europea, cuando configuró el gobierno, aunque Meloni está dentro, intentó dejar a la extrema derecha fuera. Ahora vamos a tener la presión de nuestro principal interlocutor, que es Estados Unidos, digo en términos de seguridad, de comercio, y no sabemos si va a ser amigo o va a ser enemigo, no es la palabra, pero va a ejercer muchísima presión sobre los gobiernos europeos y no sabemos a día de hoy cómo Europa va a poder ponerle freno a los intereses tan salvajes de Estados Unidos que no le benefician en absoluto a Europa, ni los políticos, ni los comerciales, ni los de seguridad. O sea, la soberanía europea, claro que puede estar en riesgo con este segundo mandato de Trump que empieza hoy. Elisa. Sí, yo voy a ser muy gráfica. Lo que nos estamos jugando aquí es la lucha por saber si los gobiernos van a poder seguir, o los estados van a poder seguir teniendo su propia autonomía, o si las corporaciones van a ser las que a partir de ahora controlen el mundo. Hay que tener en cuenta que algunas de estas empresas tienen un valor que es superior al Producto Interior Brut, como decía Joaquín Manso. ¿Y qué pasa? Que ha llegado en el momento más adecuado. Resulta que cuando somos todos adictos a las pantallas, tenemos una adicción, te cortan el suministro, te cortan TikTok, y eso en Estados Unidos hay mucha gente a la que le hace daño. Llega él y se erige como el gran salvador que va a devolverles el entretenimiento libre. Y eso le va a dar muchos adeptos, porque al final es el Salvador, es el Mesías Salvador regalando. Déjame sumarle un efecto, Joaquín, rapidísimamente. Se puede dar la paradoja, además, de que la economía sufra y se vaya muchísimo mejor a lo largo del año, porque, claro, liberalizas empresas, la economía sube, mientras va desmantelando efectivamente instituciones esenciales para el engranaje, tanto democrático de Estados Unidos como, insisto, el europeo, con un repunte económico que le puede favorecer incluso, y lo que complica la resistencia de Europa a cómo va a operar al margen de nuestros intereses. Joaquín, vamos